Buen día, ingeniero. Somos Tamia Calderón y Joan Jiménez y vamos a exponer sobre el tema del método del descenso de gradiente estocástico. Este método se descubrió en 1951 como parte de un trabajo en métodos de aproximación estocástica, donde presentaron un modelo con ajuste iterativo, condiciones para la convergencia y el uso de ruido estocástico. Estas fueron innovaciones, ya que para las condiciones para la convergencia, la tasa de aprendizaje empieza con pasos grandes hasta llegar a ser minúsculo, es decir, evoluciona con el tiempo. Además, el uso de ruido estocástico significa que vamos a calcular un gradiente aproximado usando un ejemplo en lugar de todo el conjunto de datos, es decir, de un subconjunto. ¿Qué es este método? Este método en sí es un algoritmo de optimización utilizado en Machine Learning y Deep Learning y consiste en encontrar una función que mejor modele la relación entre pares de datos de entrada y salida. Para encontrar esta función tenemos que formular este problema de aprendizaje en un problema de optimización. Por ejemplo, este que tenemos aquí, considerando la tarea de encontrar la mejor función lineal que mapee el espacio de entrada, o sea, la variable x, al espacio de salida, la variable y. A medida que intentamos modelar la relación entre x e y mediante una función lineal, el conjunto de funciones que el algoritmo de aprendizaje puede seleccionar es el siguiente. Aquí se puede observar en la función, la W simboliza los pesos y B el sesgo, que serían los parámetros que queremos optimizar. En este caso, x ocupa este conjunto de números que será transformado a y mediante esta función, que se puede ver que tiene un ruido como es el caso de este método. ¿Cómo elegimos los valores de los parámetros del peso y del sesgo? ¿Y cómo juzgamos si es una buena suposición o no? Definimos una función llamada función de pérdida que evalúa nuestra elección en el contexto del resultado. En este caso utilizamos esta función de pérdida que es la función de pérdida cuadrática. Y para esto necesitamos un promedio ya que son demasiados datos. Entonces, esta función lo que hace es calcular la diferencia cuadrática entre, por ejemplo, este punto y la línea de regresión, que sería nuestra función esperada. Por lo tanto, quedaría de esta manera y esta se iría repitiendo en cada época. La pérdida al cuadrado penaliza la diferencia entre el resultado real y el resultado estimado al elegir valores para el conjunto de parámetros de peso y sesgo, donde n sería el punto de los números. Ya, este algoritmo sigue los siguientes pasos. En primer lugar, empiezo con valores del peso y sesgo, es decir, fijo estos valores. En este caso, fijo el peso como 6 y el sesgo como -3. Después obtenemos el gradiente del error cuadrático medio con respecto al peso y al sesgo, quedándonos de esta forma. Este gradiente sería la derivada parcial de la función, en este caso para el peso y en este caso para el sesgo. Después actualizo los valores del peso y sesgo sustrayendo la multiplicación del gradiente por una tasa de aprendizaje. Esta tasa de aprendizaje es el tamaño de un paso que irá evolucionando de acuerdo a qué tan cercano nos encontremos al mínimo de la función. De esta manera se puede ver cómo se actualiza cada parámetro. Este proceso se repite para múltiples épocas, es decir, se itera sobre todo el conjunto de datos varias veces hasta que el modelo converge. Se puede observar que converge aquí en la línea, perdón, en el punto más oscuro, que sería en el punto azul, que es a donde se dirige la línea. Este sería el recorrido de toda la función hasta llegar a un sesgo y peso ideal. Este método utiliza una sola muestra o un subconjunto de datos en cada iteración.
Lo que produce esto es reducir el costo computacional de calcular los gradientes cuando el conjunto de datos es masivo. Sin embargo, también se introduce la variabilidad en la dirección del gradiente, lo que puede hacer que el proceso sea menos estable, pero también puede ayudar a escapar de mínimos locales en la función de pérdida. Es decir, no puede haber solo este mínimo, puede haber en otros lados, pero en este caso sí se llegó al mínimo. Este método en el área del Machine Learning nos permite el entrenamiento de modelos complejos, la eficiencia computacional y el uso de extensores. En el caso del entrenamiento de de modelos complejos, es el algoritmo base para entrenar redes neuronales profundas. Para la eficiencia computacional trabaja con un subconjunto de datos en lugar de todo el conjunto de datos, lo que reduce drásticamente la cantidad de operaciones necesarias para calcular los gradientes. Y el uso de tensores, dado que las operaciones de este método son esencialmente operaciones matriciales, lo que permite que se pueda acelerar el proceso de entrenamiento. ¿Por qué es importante este método? En primer lugar, por la escalabilidad. En problemas reales, los conjuntos de datos pueden tener millones de ejemplos. Calcular el gradiente sobre todo el conjunto de datos en cada iteración es computacionalmente prohibitivo. Este método hace esto factible al utilizar mini batches. Los mini batches serían el subconjunto de datos. Robust- eh, También sería importante por la robustez. El ruido introducido por el uso de minibatches permite al método escapar de mínimos locales como poco profundos y explorar mejor el espacio de búsqueda, especialmente en funciones objetivo no convexas. Y también sería importante porque es una base para optimizadores modernos. Ahora existen nuevos algoritmos que extienden y mejoran este método al ajustar dinámicamente la tasa de aprendizaje y otras propiedades. Sin embargo, este método sigue siendo una opción sólida y ampliamente utilizada debido a su simplicidad y eficacia. Bien, para continuar con la presentación, vamos a hacer ahora la comparación entre los métodos. Como vimos en clase, tenemos los tres diferentes métodos y cada uno vimos los algoritmos y cómo son aplicables en cada uno de los métodos. Entonces nos vamos a centrar un poco más en una comparación teórica entre estos métodos. Tenemos los tres métodos, que es el descenso máximo de gradiente, los gradientes conjugados, que es con teorema de Gram-Schmidt, y el descenso de gradiente estocástico. Primeramente vamos a dar una definición de cada uno de ellos, porque tenemos las ventajas y desventajas y las aplicaciones de estos métodos. El descenso máximo de gradiente es un método iterativo que busca minimizar una función basándose en calcular el gradiente de la función de costo y se va moviendo, es decir, dando pasos en la dirección opuesta al gradiente de la función, en el punto actual buscando minimizar la función. Utiliza el concepto matemático de que el gradiente apunta en la dirección de la pendiente más pronunciada, es decir, al aumento de la función. Tenemos algunas ventajas, como la ventaja de este método es más sencillo de implementar y converge a un mínimo, seguro va a converger a un mínimo, o sea, en todos los casos va a converger a un mínimo en problemas convexos. Las desventajas es un poco lento en problemas mal condicionados, depende críticamente de la elección del tamaño de los pasos, o sea, del learning rate, y no es eficiente en problemas de gran escala. Se puede aplicar en problemas de optimización convexa, entrenamiento de modelos con datos pequeños o funciones bien condicionadas. Tenemos ahora el gradiente de conjugados o método de direcciones conjugadas. Es un método más avanzado que mejora el descenso del gradiente generando combinaciones de direcciones ortogonales. Esas direcciones ortogonales son calculadas con el método de Gram-Schmidt. Una serie de direcciones conjugadas entre sí. Esas direcciones se calculan para garantizar que la minimización en cada paso no interfiera con los pasos anteriores y así evitar retroceder sobre las direcciones ya optimizadas, lo que le hace un poco más eficiente que el anterior, que el descenso máximo de gradiente.
Una de las ventajas de este método es que es más rápido que el descenso del gradiente estándar que vimos anteriormente en problemas cuadráticos y bien condicionados. No requiere de una matriz hessiana explícita, lo que hace que sea más eficiente que métodos como el método de Newton. Para resolver problemas cuadráticos exactamente en n pasos o para resolver problemas con n pasos y para un problema de n variables. Desventajas. Es más complicado de implementar que el descenso del gradiente, menos robusto a errores numéricos en problemas de gran escala. Y en las aplicaciones tenemos la optimización de funciones cuadráticas o funciones no lineales suavizadas y métodos iterativos en álgebra lineal, como por ejemplo resolver sistemas lineales, grandes sistemas lineales. El descenso del gradiente estocástico es similar al descenso del gradiente estándar, pero en lugar de todo el conjunto de datos para calcular el gradiente, este método utiliza subconjunto aleatorio de datos, los cuales se llaman batches. Para calcular el gradiente de todos los datos, utiliza el batch completo que se llama, que es el conjunto de todos los subconjuntos aleatorios. Utiliza un subconjunto aleatorio mini-batch en cada iteración también para poder encontrar los gradientes más rápidamente. Esto introduce un ruido en las actualizaciones, lo que puede ayudar a escapar de mínimos locales, pero puede dificultar una convergencia precisa. Tenemos algunas ventajas, como que es mucho más rápido por grandes conjuntos de datos, se introduce ruido en el proceso, lo que permite escapar de mínimos locales. Es escalable y adecuado para aprendizaje profundo y problemas de gran escala. Desventajas, tenemos que las oscilaciones y convergencias son menos estables que el descenso del gradiente estándar. Es un poco más inestable, digamos así, este proceso que el del descenso de máximo gradiente. Necesita ajustes cuidadosos del tamaño de paso y otras hiperparámetros. En algunas aplicaciones tenemos el entrenamiento de redes neuronales y modelos de aprendizaje automático y problemas donde el conjunto de datos completos no cabe en una memoria, ya que al momento de almacenarlos en subconjuntos o miniconjuntos de datos aleatorios e irlos almacenando también a los gradientes en conjuntos de datos, eso hace que utilice menos memoria al momento de implementar el método. Tenemos aquí un cuadro comparativo de los tres diferentes métodos. De la característica tenemos los tipos de datos, la velocidad, el uso del gradiente completo, la escalabilidad, la robustez, facilidad de implementación. Con respecto al máximo de gradiente, es muy eficiente para problemas pequeños y bien condicionados. Es un poco lento en problemas mal condicionados, aunque en problemas bien condicionados es bastante eficaz y bastante rápido. Usa sus gradientes completos y limita a datos pequeños al momento de cada escala, los limita a datos pequeños. Es muy sensible a parámetros como el tamaño de paso y es fácil de implementar. En cambio, las direcciones conjugadas es más eficiente en problemas cuadráticos y bien condicionados y es más rápido que el gradiente estándar en sí, siempre y cuando sean bien condicionados. Utiliza los gradientes completos y la escalabilidad es moderada, es decir, no es ni muy pequeña ni muy grande al momento de dar los saltos. La robustez es menos robusta a errores numéricos y es un poco más complejo de implementar. El descenso de gradiente estocástico es muy eficiente en grandes volúmenes de datos. Cuando tenemos bastantes datos que analizar es muy eficiente. Es rápido con grandes datos, pero oscilante. No usa el gradiente completo ya que solo usa muestras y las va almacenando. La escalabilidad es alta, adecuada para el Big Data, los grandes almacenamientos de datos. Son oscilaciones, depende siempre de los hiperparámetros. Y es un poco más moderada, no es tan simple como el descenso máximo al gradiente, pero tampoco tan compleja como en las direcciones conjugadas. Tenemos aquí también un gráfico elaborado
donde tenemos, se ve las tres comparaciones de cuatro parámetros establecidos, como es la velocidad, donde vemos que el gradiente estocástico es un poco más rápido y tiene más escalabilidad, porque al momento, al ser grandes conjuntos de datos, tener un conjunto de datos, puede trabajar con varios datos al mismo tiempo y puede dar saltos muy pequeños o a la vez muy grandes y es un poco más eficiente. Sin embargo, es menos estable que los otros dos métodos. Al momento de que el método interactúa, van a haber muchas oscilaciones y el error puede incrementar en comparación a los otros dos métodos. Al igual que en la complejibilidad, es moderado, como se ve en el gráfico comparado, donde las direcciones conjugadas es un poco menos complejo, pero el gradiente máximo es más fácil, es menos complejo, ya que la complejibilidad aquí en el momento está hecha a la inversa, cabe recalcar, este es menos complejo y este es más complejo, y el gradiente estocástico es moderado. Pasamos a otros datos también comparativos, como tenemos los escenarios ideales donde cada método funciona, los aspectos clave al considerar antes de implementar al momento de ver qué método utilizar. Hay que tener estos aspectos claves y en qué, sobre todo en aplicaciones prácticas, en qué se puede aplicar cada uno de ellos. En los escenarios ideales para el máximo descenso del gradiente están los problemas convexos con funciones suaves, modelos donde es posible calcular el gradiente completo sin problemas de memoria, optimización de funciones matemáticas en investigación, es muy dependiente del learning rate, hay que tener el aspecto clave que es muy dependiente del learning rate. En las aplicaciones prácticas tenemos los ajustes de parámetros en problemas de regresión logística y resolución de funciones de energía en física. Escenarios ideales del Gran Smith, tenemos la optimización de funciones cuadráticas, soluciones de sistemas lineales grandes, problemas donde la matriz gestión es demasiado costosa de calcular. El aspecto clave, lo más importante, es que no se necesita ajustar el linear range como el descenso del gradiente y es más eficiente en términos de convergencia para ciertos problemas bien condicionados. Tenemos aquí las aplicaciones en dinámica estructural, mecánica de fluidos y en análisis estadístico. El descenso del gradiente estocástico, tenemos los escenarios ideales donde entrenamiento en modelos de aprendizaje automático, conjuntos de datos muy grandes donde es posible calcular el gradiente completo, problemas de la función de costo tienen muchos mínimos locales. Los aspectos claves de este método es que se requiere ajustar el learning rate y emplea técnicas como decaimiento de tasa de aprendizaje o momento para mejorar la estabilidad y es adecuado para problemas no convexos debido a su capacidad de explotar un espacio de soluciones y tenemos sus aplicaciones. Para terminar con la comparación tenemos también este cuadro característico donde tenemos lo que es la convergencia, la calidad mínima alcanzada, el coste computacional por iteración, dependencia del tamaño, del learning rate, manejo de grandes datos y requerimientos de memoria. En cuanto a los últimos de requerimientos de memoria, manejo de grandes datos y dependencia del tamaño del learning rate, como se puede ver, el descenso del gradiente estocástico es muy efectivo, que trabaja con conjuntos subpequeños, es muy eficiente y muy alta, es sensible al ajuste del learning rate. Las direcciones conjugadas no dependen del learning rate y el descenso máximo del gradiente es muy alta también, es muy sensible al learning rate. También tenemos cuando son problemas convexos, de excelente condicionados, si están bien condicionados, con los mínimos locales. Trabaja con mini batches, que son mínimos conjuntos de datos que se van almacenando. Por eso es de que es muy eficiente el manejo de grandes datos y el coste computacional es muy bajo porque trabaja con estos almacenamiento de memoria, no se necesita tanta memoria para poder implementar este método. Es oscilante pero eficiente con grandes datos, rápido en funciones cuadráticas y lento en problemas mal condicionados. Bueno, esto por parte de la comparación entre estos métodos en la parte teórica.
Bien, para la siguiente parte de la comparación tenemos aquí los códigos, en donde tenemos tanto del descenso máximo, el descenso estocástico, las direcciones conjugadas. Primeramente, en la primera parte tenemos en lo que es la función cuadrática, menos x al cuadrado más 4x más 1. Definimos la, la derivada de x para poder sacar el gradiente. Para ello vamos a definir los parámetros del gradiente, que son primero el punto inicial, la tasa de aprendizaje, el número de iteraciones, y también tenemos listas para almacenar cada punto, tanto en x y en y. Tenemos las iteraciones en x, donde se va calculando el gradiente y se va actualizando el x cada paso, al igual que tanto en x como en y. Tenemos aquí el rango para graficar en este caso la función para hacer la comparación. Y bueno, aquí tenemos ya para graficar las interacciones y las etiquetas y leyendas correspondientes del gráfico. Nosotros corremos el código, tenemos un gráfico algo así, donde se ven las iteraciones, tenemos la función, el número de iteraciones, cómo se va formando hasta llegar al punto, en este caso máximo de la función. Esto con el método del descenso max. Si vamos con el de direcciones conjugadas, tenemos la misma función, la misma derivada, y aquí vamos definiendo lo que son las direcciones conjugadas, las direcciones en las que va la función. Tenemos aquí también para calcular lo que es el alfa y el producto escalar de cada uno. Vamos actualizando el x, tenemos los residuos, calculamos el beta y tenemos la nueva dirección conjugada. Y vamos actualizando los residuos. Es importante en este método utilizar tanto los residuos como los x. Tenemos los parámetros iniciales con el x inicial como punto inicial y el número de iteraciones. Y vamos calculando poco a poco las direcciones conjugadas para tener poder graficar la función. Tenemos el rango para graficar la función y las funciones y las iteraciones y las etiquetas y leyendas del gráfico. Si nosotros corremos este código, tenemos este gráfico de aquí, en el cual bueno, aquí no se grafica lo que es las direcciones conjugadas, que son los vectores ortogonales, en este caso un punto medio, que bueno, disculpar al ingeniero que no sale en este caso, pero sale justamente aquí en el centro lo que es el vector ortogonal, el cual nos da el punto en este caso máximo de la función. ¿Ya? Tenemos el descenso estocástico, también definimos en la misma función con la misma derivada. Algo importante a recalcar, cabe recalcar en las direcciones conjugadas, es de que no, como se ve aquí, no en los parámetros del método no se dio el learning rate. Entonces no es como con el descenso estocástico y el descenso máximo, en el cual sí se da el learning rate, las interacciones y el punto inicial. En el direcciones conjugadas solo se sabe el punto inicial y el número de iteraciones. Tenemos aquí el método del descenso estocástico para almacenar los puntos, calcular el gradiente y introducimos los puntos aleatorios en el gradiente para poderlos ir almacenando y vamos actualizando los x. Listo, de aquí tenemos la aplicación del método, el rango para graficar la función y graficar la función en las iteraciones de cada uno, al igual que las etiquetas y las leyendas. Si nosotros corremos este gráfico, nos sale algo muy parecido a lo que es el descenso máximo, al ser una función no es muy complicada, está en 2D y no está muy complicada la función. Tenemos algo muy parecido, obviamente en casos más eh, más
más complejo se va a ver más el ruido que hace el descenso estocástico. Esto en esa parte de aquí. No se ve como, me explico, como no es muy difícil la fórmula, no es muy compleja, no se ve tanto el ruido que hace. Sin embargo, ya en 3D se puede ver un poco mejor lo que es este ruido. Tenemos ahora, en comparación con el descenso máximo, tenemos ahora las iteraciones que hace. En este caso, para poder hacer las iteraciones, cogemos una función definida de x al cuadrado más y al cuadrado, va a ser una función cuadrática que básicamente nos resulta ser una esfera. Igual tenemos los gradientes, los parámetros del gradiente del descenso, como es el learning rate, las iteraciones y el punto inicial. En este caso, el punto inicial lo ponemos en 6,6. Tenemos las tres listas para almacenar los caminos, los saltos que da. Y aquí tenemos para calcular el gradiente, actualizar el x y el y, tanto con los gradientes y los almacenando. Tenemos aquí el rango para graficar la función y ya tenemos aquí las curvas de nivel y el gráfico del gradiente. Con esta de aquí, con esta parte de aquí, formamos lo que son las curvas de nivel básicamente para poderle mostrar. Aquí tenemos los caminos y las etiquetas y formatos del gráfico. Si nosotros corremos este código, vamos a tener esa imagen aquí, donde se ve claramente que es una esfera y donde se ven lo que son las iteraciones y hasta llegar al punto, en este caso mínimo de la función. Al ser una esfera va a llegar al punto mínimo de esa esfera, ¿sí? Se ve claramente aquí el punto más bajo, ¿sí? Yo le puse blanquito, el óptimo, en este caso sería el punto más bajo, el punto mínimo de la función. Eso con el descenso máximo. Vamos con las direcciones conjugadas. En lo que son las direcciones conjugadas, igual definimos la misma función. Lo que es x al cuadrado más y al cuadrado. Tenemos el gradiente y tenemos aquí implementado el método. Como se mencionó anteriormente, es muy importante que se dan como parámetros de algoritmo las iteraciones y el punto inicial, no tanto el learning rate, porque no es muy dependiente del learning rate en ese caso. Tenemos aquí todos los valores para almacenar los caminos, el paso del gradiente, las actualizaciones tanto de x como el residuo, lo que es muy importante, la actualización del beta y para ir actualizando el residuo y la nueva dirección conjugada. Tenemos ya aquí lo que son el espacio para graficar el gráfico, la función objetivo del gráfico, las curvas de nivel y el camino y lo que son las etiquetas y formatos para mostrar el gráfico. Si nosotros corremos este gráfico, bueno, en este caso no, otra vez me salió el error y no me muestra. Para también ingeniero en esta parte de que no me muestra no sé, no me muestra aquí, me salen las estas, pero no me sale en este caso lo que son las líneas ortogonales. En este caso serían las líneas ortogonales justo en el centro, sería la línea ortogonal, estaría justamente aquí, donde es el óptimo y sería el mínimo de la función en ese punto, justo en ese punto de aquí, al ser el centro de esa regresión, que no sé por qué no me corrió, pero está ahí el centro de la regresión, me sale el punto, el mínimo de la función, el punto óptimo. Eso con las direcciones conjugadas. Si tenemos ahora el gradiente estocástico, tenemos igual aquí la misma función, el gradiente, tenemos el learning rate, las interacciones y el punto inicial, que igual como fue en el descenso máximo empezamos en 6,6.
para poder hacer la comparación, sobre todo teniendo en cuenta esto, que aquí no se ve tanto el ruido que hace. En ese caso sí quiero mostrar e ilustrar lo que es que en el gradiente estocástico sí hace un poco más de ruido. Tenemos los parámetros iniciales, las listas para almacenar, el gradiente y las actualizaciones de X y Y, el rango para crear la gráfica. En este punto está lo que es el método, ¿ya? Y tenemos el rango para graficar, las curvas de nivel y el camino del gradiente. Y tenemos las etiquetas de cada uno. Entonces, si nosotros corremos este gráfico, eh, podemos visualizar lo que son los saltos, los pasos que da. Y en ese punto de aquí, al ser una fórmula no muy compleja, se nota y se ve claro. Solo al no ser muy compleja la fórmula se nota. Ese es el máximo descenso. eh, Se nota con ese de acá, con el gradiente estocástico, el ruido que hace para poder llegar hasta el punto mínimo, que también llega. Sin embargo, hace un poco más de ruido en este punto. Un ratito. Se ve claramente aquí el ruido que hace en comparación del gradiente máximo, que no es tan ruidoso, pero sí. Entonces se ve claramente aquí hasta llegar al óptimo. Da un poco más de pasos, sin embargo, es por lo que utiliza el conjunto de datos. eh, Utiliza ya un conjunto de datos, un subconjunto de datos, y no directamente los datos poco a poco. Como no es muy compleja la fórmula, tanto el máximo como el estocástico son muy efectivos. Sin embargo, para fórmulas más complejas y de grandes cantidades de datos, como ya se explicó en la parte teórica de esta comparación, se quedaría de esta manera. Eso básicamente en comparación a lo que es los tres métodos y los tres métodos eh, para encontrar ese mínimo y ese mínimo máximo de la función para poder minimizar a la función. Eso sería básicamente todo lo relacionado con nuestra presentación. Muchas gracias.